Entonces, comenzamos con esta penúltima unidad del curso de Estadística 2, series de tiempo. Si bien es un tema que compete, o sea, no es que compete, sino que por ahí es de mayor interés para los que estudian economía, nosotros los contadores y licenciados en administración vamos a desarrollar este tema y les pido que vayan siguiendo tanto esta clase como la clase próxima del día jueves que viene, porque vamos a ir como limitándonos a ciertos temas, ¿sí? Que son de esta unidad y va a haber algunas cositas que no las vamos a evaluar en el final. Me interesa que sí vengan o participen o miren, después se conecten a la clase del miércoles porque va a haber varias aplicaciones que van a realizar, varios ejercicios que van a realizar con Delfina. Así que no es que no vaya nada conceptual, pero sí me parece que, igual que la unidad 7, que hay mucho de práctico para que estudien en esta unidad, ¿sí? Entonces, eso, no falten a la próxima clase. Hoy se van a ir con una introducción al tema y el día jueves vamos a hacer una síntesis o cierre para completar esta unidad. Bueno, entonces, el análisis de serie de tiempo tiene que ver con también modelos similares a los que ya estudiamos en la unidad número 7. De hecho, van a encontrar bastante analogía porque el propósito que tienen estas series temporales es predecir el comportamiento de alguna variable de interés, que la vamos a llamar variable Y, por ejemplo, una variable I, que pueden ser ventas, podría ser, no sé, volumen de exportación de cierto producto o niveles de importación, ¿sí? Es decir, hay una variable de interés que quiero analizar su evolución a través del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que en estas series temporales hacemos este análisis de la propia historia de la variable, es decir, miramos el pasado para luego poder predecir el comportamiento de esta misma variable hacia adelante. ¿Bien? Entonces, vamos a observar nuestra variable Y en distintos puntos o momentos del tiempo, y estos intervalos, en los modelos que nosotros vamos a estudiar, son intervalos regulares, ¿sí? Es decir, medidos, por ejemplo, ventas diarias, o sea, todos los días hago un registro de esa variable ventas, o ventas mensuales, ventas anuales, ¿sí? Trimestrales. Vamos a trabajar con distintos intervalos de tiempo, ¿sí? Analizando cómo se comporta esta variable en la serie. Entonces, este análisis nos va a permitir, como les decía recién, predecir hacia adelante lo que puede llegar a ocurrir con nuestra variable. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, fíjense que tenemos dos variables, una la variable Y, la variable de interés, y luego, si bien no la definimos como una variable independiente, pero de hecho sí lo es, esta variable tiempo, estos puntos en el tiempo que vamos a ir observando, viene a ser nuestra variable X en los modelos de regresión lineal que vimos en la unidad pasada, ¿sí? Entonces podríamos pensarlo así, de esa manera. Ahora X, la variable independiente, viene a ser el tiempo, ¿sí? Y la variable Y es nuestra variable de interés. Entonces, podríamos contar con información de alguna variable y vemos cómo va evolucionando esta variable a través del tiempo. Entonces, en el eje X, acá representamos la variable tiempo, y en el eje vertical Y, la variable de interés que estamos analizando. ¿Bien? Fíjense cómo acá en este gráfico de la izquierda tenemos datos que son aparentemente, podrían ser de diciembre a febrero, de febrero a marzo, es decir, cada 3 meses, trimestralmente, vamos registrando algún valor, ¿sí? Podría ser así. Sin embargo, si uno analiza más en detalle el gráfico, tal vez sea una cuestión de visualización del gráfico y en realidad estamos representando datos mensuales, por ejemplo, ¿sí? En cambio, en este gráfico de la derecha, tenemos también representado el tiempo, pero fíjense que es una historia mucho más larga, es decir, con datos que son anuales, ¿sí? Van a ver que en series de tiempo generalmente tomamos historias largas, así como la que vemos acá a la derecha, ¿no?
De cualquier manera, más allá del intervalo que tomemos, siempre que veamos reflejada esta situación, una variable de interés observada a lo largo del tiempo en intervalos regulares, estamos frente a una serie temporal o serie de tiempo, ¿bien? Nosotros en este curso, y como les decía, para los que estudiamos economía y administración, que tenemos algo diferente el programa de la materia de estadística 2, nos vamos a concentrar, nos vamos a focalizar únicamente en el modelo que estamos viendo ahí en la pantalla, es decir, este modelo que le vamos a llamar modelo clásico multiplicativo, porque se observan los elementos que aparecen acá como parte del modelo, están multiplicados, ¿sí? Entonces vamos a decir que la variable y en un periodo de tiempo t asume cierto valor y en esa información que está reportando esta variable y, está dada o influenciada por 4 componentes, le vamos a decir. Esas componentes en este modelo multiplicativo son factores, están multiplicadas entre sí. Entonces, este método lo que supone es esto, de que nuestra variable y va a estar dada por un componente que le vamos a llamar tendencia, y lo vamos a simbolizar con esta T mayúscula, indicando el tiempo al que pertenece esa componente. Tendencia, entonces, estacionalidad, que va a estar representada por esta letra S, componente cíclica, y una cuarta componente que le vamos a llamar irregular. Ahora vamos a ir mencionando las principales características de cada una de ellas, ¿sí? Pero matemáticamente el vínculo que vamos a plantear en nuestro modelo es que se van a multiplicar, ¿sí? Por eso decimos que es un modelo multiplicativo. Es importante ver cómo cuando varía una de estas componentes, va a estar interactuando con el resto porque son factores que se multiplican. Distinto sería si fuera por ahí un modelo lineal como el que nosotros ya hemos analizado antes, ¿sí? A eso se refiere con interacción o dependencia entre estas componentes que hemos planteado. ¿Bien? A su vez, estas componentes las vamos a subclasificar en componentes sistemáticos y no sistemáticos. ¿Bien? Como la misma palabra lo dice, es que por ahí como sistemáticos lo podemos pensar como que hay recurrencia, ¿sí? Va ocurriendo cada tanto sistemáticamente, ¿sí? Se van reflejando estas componentes de alguna manera o van afectando a nuestra variable y. Los componentes sistemáticos van a ser la tendencia, ¿sí? La estacionalidad y el ciclo, ¿bien? Y por otra parte vamos a dejar como separado de alguna manera esta última componente que le llamamos irregular. La irregular es la que va a contener aquella información que en el modelo de regresión lineal le llamamos tipo término del error, ¿sí? Va a contener efectos sobre nuestra variable y de interés que se deben al azar, que responden a alguna cuestión eventual o podría decirse, no sé, algo que, no sé, de repente una catástrofe de tipo climática, hay una inundación en una ciudad, entonces en ese momento del tiempo las ventas van a ser afectadas, claramente. O también pensando en cuestiones climáticas, la venta a lo mejor de bebidas gaseosas, ante un pico en la temperatura en un mes en donde habitualmente no hace calor, tal vez haga que en ese día o en esa semana se venda más gaseosa. ¿Sí? Es decir, todo eso que es irregular, que es aleatorio de alguna manera, va a estar contenido, esos efectos sobre ella van a estar contenidos en esta componente irregular y que la vamos a llamar a su vez no sistemática. Por otra parte, tenemos estas otras tres que son sistemáticas, y que la diferencia entre ellas, vamos a comenzar ahora a definirlas. Tenemos por un lado la tendencia, que determina de alguna manera cómo se va a comportar nuestra variable y, pero en términos general. Fíjense que esta está graficada acá como una línea recta, ¿sí? Esta sería la tendencia, de alguna manera representada. Este eje, esta línea horizontal que vemos acá, lo podríamos pensar cómo se
se va a representar o cómo se va a comportar nuestra variable Y a lo largo del tiempo si no hubiese un efecto tendencia, o sea, si la componente tendencia no estuviera presente en esta serie. Sería una línea horizontal, ¿sí? No habría efecto. En cambio, si aparece un efecto tendencia, vemos que las ventas, por ejemplo, aumentarían a través del tiempo, ¿sí? Por eso es esta línea inclinada, ¿sí? Lo podemos pensar como una recta ajustada, como la que ustedes ya conocen, ¿bien? Entonces, ¿y por qué dice general? Porque medida a lo largo del tiempo no va a tener en cuenta todos aquellos, por ejemplo, no tiene en cuenta lo irregular, tampoco vamos a ver ciclos, sino que es una tendencia y generalmente la debemos mirar o pensar como algo a largo plazo, ¿bien? Que si bien durante el desarrollo acá de la serie puede haber picos por arriba, por debajo, de repente caer un poquito, después volver a subir, yo con esta componente lo que quiero es reflejar algo como más general, que no tenga en cuenta esas oscilaciones pequeñas, sino que es general y una tendencia. Esta tendencia puede ser creciente, como está ahí graficada, también podría ser una tendencia decreciente a lo largo del tiempo, o también que en algún periodo crezca y luego comience a decrecer. Eso es típico de, por ejemplo, ventas de productos tecnológicos, de alguna tecnología nueva. Al principio, ni bien se lanza la venta de ese producto, las ventas crecen, y luego cuando aparece algún producto sustituto o más novedoso que reemplace esa tecnología, la tendencia luego se revierte y empieza a ser decreciente. Pero siempre pensarlo así a largo plazo, ¿bien? Por otra parte, vamos a hablar del componente estacional o la estacionalidad de nuestra serie, que van a estar provocadas por efectos sobre la variable Y que tienen que ver con, más bien, periodos cortos, ¿bien? Acá, fíjense, sería esta gráfica. Esta representación lo que de alguna manera nos trae es como si esta gráfica que vimos acá al principio la pudiéramos separar en cada uno de los componentes y representarlos visualmente por separado, ¿sí? Es eso lo que estamos haciendo con esta representación. Bien, entonces, ¿cómo sería el efecto estacional? Con algo muy simple, el típico ejemplo es, no sé, la venta de helados, ¿sí? En un país como el nuestro, en una ciudad como Córdoba, donde claramente en invierno, cuando baja la temperatura, se vende menos cantidad de helado, y a medida que va aumentando la temperatura, primavera, verano, durante todo el verano aumentan, se hacen esos picos, y luego otoño comienza a descender de nuevo. Bueno, eso que les estoy contando, que tiene una explicación, en este caso, debido a un factor climático de temperatura, por el tipo de producto que se trata, entonces ahí vemos representados esos ciclos, ¿sí? Que se van repitiendo con cierta regularidad a través del tiempo, ¿sí? No es que a veces se vende más, a veces se vende menos. No, claramente es cada vez que llega el verano aumentan las ventas, luego decrecen, luego vuelven a subir y así. Se va repitiendo a lo largo del tiempo, ¿bien? Fíjense que esta componente estacional la vamos a poder identificar en la serie siempre que nuestros datos, nuestra variable Y, esté observada en intervalos regulares con una periodicidad menor que el año, ¿sí? Yo recién les contaba lo del helado. Bueno, si yo tengo las ventas, no sé, por mes, mensualmente, voy a poder observar la estacionalidad. ¿Bien? Si tengo las ventas trimestralmente, probablemente también, ¿sí? Porque en distintos trimestres tendré el efecto que les menciono. Ahora, si yo hablo de las ventas de helado anualmente y estoy sumando todo, entonces ahí ya no voy a poder distinguir en ese dato que es anual este efecto estacional que les mencionaba recién. ¿Se entiende? Entonces, la posibilidad de alguna manera separar o analizar la estacionalidad va a depender de cómo tengamos nuestros datos observados, y solo va a ser posible cuando la periodicidad sea inferior al año. ¿Bien? La otra componente, la última, que tiene que ver con componentes de tipo sistemático, es el componente cíclico o cíclica, y va a incluir aquellos factores que se generan con cambios que van a ser superiores al año, es decir, el caso opuesto al que mencionamos recién, pero que en varios años se repiten, ¿sí? Se repiten estos ciclos, perdón. Entonces, acá en esta última gráfica de arriba vemos cómo acá tenemos
momentos en donde a través de varios años esto comienza a ascender, ¿sí? Se produce como un auge, y luego una depresión, y luego una recuperación, y así. Eso está muy presente, por ejemplo, en algunos ciclos económicos, ¿sí? En ganadería está lo del ciclo ganadero, que tiene que ver también con los años que tarda en realizarse la producción de carne y demás. Hay fenómenos que muchas veces tienen que ver con cuestiones naturales, o de la naturaleza, digamos, que se van así repitiendo, estos auges y depresiones, pero en periodos mayores al año, ¿sí? Por eso hablamos en este caso de ciclos, ¿sí? Y están asociados, como les decía recién, a ciclos económicos. Y finalmente, el componente irregular, lo que vamos a decir es que está incluyendo todos los efectos de factores no considerados en los otros tres componentes, suelen ser excepcionales, ¿sí? O también puede haber cierta permanencia, ¿sí? Como que le agregan como ruido a nuestra serie, pero son aleatorios y no están medidos en los otros tres componentes que hemos considerado. Vamos hasta acá, ese es como el primer pantallazo general de lo que sería una serie de tiempo y del modelo clásico multiplicativo, que es el único que vamos a estudiar nosotros en nuestra materia. ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Cómo venimos? ¿Están ahí? Bien, profe. Bueno, ¿alguna consulta? O directamente me interrumpen porque no veo el chat, ¿no? Mientras estoy presentando. Bien. Entonces, ¿qué vamos a incluir en esta primera componente que dijimos tendencia y que en nuestro modelo multiplicativo está representado con esta letra T mayúscula? Dijimos que van a ser series con periodicidad anual versus otras series que van a contener subperiodos, ¿bien? Es decir, cuando hablemos de tendencia, vamos a poder identificarla a la misma o analizarla independientemente de si los datos están medidos en subperiodos menores al año o también cuando estén recogidos de manera anual, ¿sí? En series monetarias, es decir, y más series con datos de nuestro país, cuando hablemos, por ejemplo, de ventas en pesos, en miles de pesos, ¿sí? Series de dólares o cualquier otra moneda, deberemos tener especial cuidado cuando apliquemos este modelo, en que va a ser necesario deflactar, es decir, quitarle al dato Y, esta variable Y que vamos a observar en estos periodos, quitarles el efecto de la inflación, ¿sí? Eso es deflactarlas. ¿Por qué? Porque si no puede distorsionar los análisis y no es lo mismo comparar, por ejemplo, las ventas, no sé, en supermercados en la ciudad de Córdoba, hoy 2025, que ese mismo volumen de ventas medido en pesos de hace 3, 4 años atrás, porque hemos tenido un proceso inflacionario importante. Entonces, para poder trabajar correctamente con la serie, previamente debemos, digamos, quitarles ese efecto de la inflación que se llama deflactarla a la serie, ¿sí? Quitarle el efecto inflacionario, ¿bien? Otra cuestión que vamos a necesitar previamente también va a ser codificar esta variable tiempo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar siempre con series en donde la variable tiempo, que la vamos a denotar con la letra esta T minúscula, nuestra variable tiempo, vamos a ponerlo así, esta T va a ser nuestra variable independiente, ¿sí? Que, por ejemplo, como en los gráficos que les mostraba recién, a veces pueden ser años, pueden ser meses, años. Entonces, lo que vamos a hacer para poder hacer el análisis es codificar a través de valores numéricos esos periodos, ¿sí? Y normalmente vamos a trabajar iniciando con el primer periodo observado con el código 1, o sea, T va a ser igual a 1 para la primera observación y así sucesivamente. Eso es lo que generalmente se hace. También pueden llegar a encontrar series en donde esa codificación vaya desde menos 10 o que empiece en 0, ¿sí? Generalmente eso no es un inconveniente, pero nosotros vamos a trabajar siempre con series codificadas a partir de 1 para el primer valor de Y observado en la serie. ¿Bien?
vamos a aplicar para la tendencia, vuelvo un poquito para atrás como para acá recordar, fíjense que la tendencia es una recta, es decir, todo lo que vimos conceptualmente para regresión lineal, vamos a aplicarlo para este caso al momento de pensar o de tratar de identificar la tendencia en nuestra serie, ¿sí? Por eso es que vamos a recurrir al método de mínimos cuadrados para ajustar algún modelo, ¿sí?, que nos permita representar esa tendencia a través de, por ejemplo, una recta. Entonces, utilizaremos un modelo lineal en donde esta Y sub I, que les vamos a poner sombrerito porque va a ser la recta obtenida a partir de la muestra, es un promedio condicionado, todo lo que vimos en regresión lineal aplica, digamos, va a estar dada por este modelo lineal donde tendremos una ordenada al origen, una estimación de beta sub 0, es decir, B sub 0, más otro término que va a contener la información de nuestra variable independiente, en este caso va a ser T, y un coeficiente que acompañe esa T, que va a ser la pendiente de esta recta y que va a reflejar la tendencia esta que estamos tratando de encontrar en nuestra serie. Entonces, esta variable T va a asumir los valores 1, 2, 3, etcétera, que son los códigos que le hemos asignado a nuestros periodos temporales, ¿bien? Entonces, podremos trabajar con un modelo lineal como este. Tal vez vamos a ver algunos casos en donde tal vez sea más conveniente ajustar un modelo de tipo cuadrático en lugar de uno lineal, ¿sí? En donde, fíjense que la variable T es la misma, solo que en este modelo cuadrático vamos a tener ahora 3 coeficientes que vamos a estimar, beta 0, beta 1 y beta 2, donde ahora aparece este beta sub 2, que es el coeficiente o la pendiente de este otro término donde nuestra variable independiente T va a estar elevada al cuadrado, ¿sí? Por eso modelo cuadrático, ¿bien? Y en otros casos vamos a trabajar con algún modelo de tipo exponencial, es decir, cuando una serie temporal inicia con un crecimiento lento y de repente después de determinado momento del tiempo se eleva o crece más rápidamente, bueno, eso va a estar mejor representado a través de un modelo exponencial, en donde lo que vamos a hacer en este caso, ven acá el exponente es el que contiene la variable independiente T sub I, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en estos casos va a ser aplicar logaritmo natural a ambos miembros de esta igualdad, y vamos a trabajar, lo vamos a linealizar a esta expresión, ¿sí? De manera que el logaritmo natural de nuestra Y sombrerito I va a quedar igual a el logaritmo natural de B0 más, ¿sí?, T sub I por B sub 1, y de esa manera lo que hacemos es finalmente trabajar con un modelo lineal, ¿bien? La única cuestión que vamos a tener que tener en cuenta es que los resultados que obtengamos a partir de ese modelo van a estar expresados en logaritmo. Entonces, aplicando antilogaritmo, volvemos a la variable Y original, ¿bien? Bueno, esto es un poquito lo que venimos hablando. No, bueno, acá lo que les puedo contar, sí, es que pueden observar acá en esta variable como ejemplo, ¿no? Una variable ingresos, ¿sí? Podría estar expresada en ingresos en pesos, ¿sí? Una variable en la que se ha observado anualmente, ¿sí?, los valores que asume, y acá fíjense que el tiempo para el año 1 ya no me importa si es 1991, 1992, no importa qué año es, simplemente es mi serie que comienza con el código 1 para la variable independiente T, ¿sí? Entonces, para T igual a 1, este es el valor que asume la variable ingresos. Y así vamos representando la evolución de esta serie. Y lo que vamos a tratar ahora de ver es de ajustar una recta, ¿sí?, que refleje el comportamiento, que refleje la tendencia, ¿sí?, de esta serie que estamos analizando. ¿Bien? Entonces, es obtener básicamente esa recta que vemos acá, como la recta que mejor ajuste a estos puntos observados. Y entonces acá nos ponemos el chip de regresión lineal simple, ¿sí? Es decir, ¿cómo obtendría a partir de estos puntos una recta?
para ajustar un modelo de tipo lineal. Bien, todo lo que vimos de regresión lineal, fíjense que aparece acá la tabla de coeficientes, donde tendremos la estimación puntual, que sería esto que estoy marcando acá. A ver si hay alguno que esté ahí presente. ¿Qué sería ese 274,76 que vemos ahí? Este valor. ¿Sería? B0. Claro, el valor, exactamente, la ordenada al origen estimada a partir de esta muestra, ¿sí? Es una estimación de beta 0 a partir de esta muestra y es la ordenada al origen de la recta que estoy buscando, ¿bien? Luego, acá tengo el valor de B1, es decir, la pendiente de la recta, que es positivo. Obtenemos un valor positivo, ¿sí? Claramente eso es correcto. Y todo, insisto en esto, todo lo que vimos en regresión lineal, vemos, por ejemplo, que acá hay un p-valor que no es tan pequeñito, ¿bien? Por eso la recta está bastante... no está tan inclinada, la pendiente es bajita, ¿no? No obstante, si pensáramos en un alfa del 10%, podríamos decir que es significativa la pendiente y ajustar el modelo, ¿sí? Entonces, fíjense que con esta salida ustedes ya pueden definir esta recta, y sub i sombrerito, igual a 274,76 más 3.4 por ahora t sub i. ¿Bien? Y obtengo esta recta de tendencia que ustedes ven acá. Luego, también estudiamos en regresión lineal una medida que nos permitía decir algo respecto a la bondad del ajuste del modelo, es decir, qué tan buena es esta recta que obtuve para explicar el comportamiento de la variable y a través del variable t. ¿Bien? ¿Cómo se llama? ¿Qué es ese R cuadrado? ¿Cómo lo llamábamos en regresión lineal? Coeficiente de... Determinación. Coeficiente de determinación, exactamente. Y recuerden que iba de 0 hasta 1. Mientras más cercano a 1, decíamos que mejor era el modelo, ¿sí? Para representar este conjunto de datos. Y en este caso nos da 0.19 4, es decir, que el 19,4%, a ver quién se anima a decirle, ¿qué sería este 19,4%? O 0,194. Es una proporción, ¿no es cierto? Sí, una proporción que explica, no me acuerdo, que la variable independiente es explicada por la variable... ¿La variable independiente dijiste? La variable dependiente. La variable dependiente es explicada, en este caso, por la variable t, digamos, por el tiempo. Como ven, es bastante bajito, no es óptimo nuestro R cuadrado, no obstante, bueno, podríamos considerar esta recta como buena. Van a ver que si algunas trabajan con datos, con series económicas, a veces, yo ya se los había mencionado, no es tan fácil llegar a un R cuadrado acá tan alto, ¿no? Bien, en este caso no vamos a considerar el R cuadrado ajustado porque es una regresión lineal simple y tenemos solo una variable independiente, ¿bien? Para el caso cuadrático, es decir, con los mismos datos, es decir, yo tengo en mi base de datos los valores de y observados, los y sub i, tendré la variable t que arranca en 1, 2, así, los valores, pero podría definir una nueva variable que le voy a llamar t al cuadrado, donde los valores que va a asumir van a ser los valores de t elevados al cuadrado, 1, 4 y así sucesivamente. Entonces, ahora con estas dos variables, t y t al cuadrado, las puedo pensar como si fueran dos variables distintas, y si ajusto un modelo de regresión lineal múltiple, ¿sí? En donde las dos variables ahora independientes van a ser t y t cuadrado, obtengo la salida que están viendo acá. Es decir, vuelvo a obtener la constante, esto va a ser b sub 0, ¿sí? Acá tendré b1, o sea, el valor
de la pendiente para el término donde t está elevado a la 1, digamos, y b sub 2, que será el coeficiente que acompaña al término donde t está elevado al cuadrado, ¿sí? Fíjense que el R cuadrado en este caso, que es una medida de bondad de ajuste global de todo el modelo, en este caso del modelo de regresión lineal múltiple que hemos ajustado, da 0.42, ¿bien? Bastante mejor que este R cuadrado que habíamos logrado para el modelo de regresión lineal simple, ¿bien? Y fíjense que la curva, ¿sí? que representa gráficamente este modelo cuadrático que hemos ajustado, pareciera comportarse de manera más parecida al comportamiento de los datos que tenemos observados, ¿sí? Intuitivamente también podemos ver por qué este R cuadrado también es mayor. A priori podríamos decir que es mejor. Veamos qué pasa si ajustamos un modelo exponencial. El R cuadrado, esto a lo sumo van a tener salidas para interpretar, chicos. No es que yo les voy a pedir que hagan un ajuste de este tipo, pero sí estas salidas en donde, para decidir con qué modelo nos quedamos, vamos a estar comparando estos R cuadrados, ¿sí? En un modelo exponencial, que se puede hacer con Python y con Infostat, si quisieran, el R cuadrado da 0,212. Entonces, sin dudarlo, el mejor modelo sería, para esta serie, el modelo cuadrático, ¿bien? En donde ahora cada y sombrerito sub i va a estar dada por 219,77 más valor positivo, ¿ven? B1, 18,4 por el valor de t, de sub i, menos, fíjense que el valor de B2 que estimamos es negativo, menos 0,714 por el valor de ese mismo t sub i elevado al 4. ¿Bien? Entonces este va a ser el mejor modelo entre los tres. ¿Qué pasaría si yo tengo si el R cuadrado para un modelo de regresión lineal simple y un modelo de regresión, un modelo cuadrático como el que hicimos recién, nos diera un valor de R cuadrado similar? ¿Con cuál se quedarían? ¿Qué les parece? Si tengo 0,42 acá y no sé, 0,41 en el R cuadrado, el lineal simple, ¿con cuál se quedan? Pregunta de parcial, ¿no? A ver si se animan. Perdón, ¿puedes repetir que no te escuché? Con el mayor el R cuadrado. En principio sí, pero yo te digo, ¿qué pasa si acá en lugar de 0 nos hubiera dado este R cuadrado para el lineal simple, 0,41 inclusive, un poquito más chico que este? Siempre nos vamos a quedar con aquel modelo más simple, más parsimonioso, se dice. ¿Sí? Entonces, profe, sí. es el principio de parsimonia, ¿no? Exactamente. Entonces, ante dos modelos en donde el R cuadrado es similar, incluso, les digo así, incluso si este resultara igual a 0,41, un poco menor que este 0,42, incluso 0,40, me quedo con el modelo más simple. ¿Bien? Decido con ese criterio. Bien, entonces, como les decía recién, finalmente comparando los 3R cuadrado para los tres modelos que ajustamos, me quedo con el análisis de regresión correspondiente al modelo cuadrático y es el que vemos acá en pantalla, ¿sí? No sé por qué aparece esto acá. Yo lo dejaría así. Así lo vamos a representar nosotros. Entonces, vamos a ver cómo a través de este modelo podemos representar o realizar un pronóstico considerando la tendencia en nuestra serie de datos, ¿sí? Este es el mejor. Puede haber otros modelos, como yo les dije al principio, hay modelos por ahí más avanzados, mucho más avanzados, pero que exceden ampliamente el objetivo de este curso, así que nosotros nos vamos a quedar únicamente con este. ¿Bien? Entonces, logramos representar a través de este modelo la tendencia de esta serie temporal.
Ahora pasemos a ver la estacionalidad, que era la otra componente sistemática que vimos para este modelo. Cuando hablemos de estacionalidad, recuerden que siempre vamos a necesitar tener en nuestra serie datos que sean menores a un año, es decir, que estos Y sub I que observemos sean correspondientes a meses, bimestres, trimestres, cuatrimestres, semestres inclusive, pero siempre en subperiodos menores al año. Y observados sí a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, para estudiar este componente lo que vamos a utilizar es un método que llamamos método de promedios móviles, ¿sí? Promedios móviles. Y el objetivo va a ser, de alguna manera, suavizar la serie. Acá, nada, sería así como con más picos. Entonces, a través de este método de promedios móviles, lo que vamos a hacer es cómo representar esta serie de una manera más suave, más tranquila, por decirlo de alguna manera, y por ahí es más fácil entenderlo si volvemos a los primeros gráficos que les mostré al principio, acá. Si yo a esta serie logro suavizarla y la volvemos a representar, ¿sí? Van a ver que probablemente esta serie queda representada de esta manera, ¿sí? En donde ven que la línea roja lo que hace es quitar todos esos piquitos, todos esos valores que suben y bajan de manera más abrupta, y por eso se dice que estamos suavizando la serie o estamos aplicando un método para, de alguna manera, suavizar estos picos, esto que dice acá, suavizar esos picos que suelen visualizarse o producirse en periodos más pequeños, ¿sí? Entonces estamos aislando ese efecto de picos, ¿bien? Entonces, ¿cómo se haría esto? Y traten de entender ahora un poquito el concepto. Si algo no queda muy claro, lo van a terminar de comprender seguramente cuando vean más ejercicios el miércoles que viene en la clase práctica, ¿sí? Entonces, ante un ejemplo, por ejemplo, de ventas trimestrales, ¿sí? En unidades de producto, una empresa vende equipos de computación. Bien, entonces, nosotros tenemos acá la variable t, ¿ven? La t sub i, que la hemos codificado, que va de 1 hasta 14, y estos serían los valores observados, los y sub i, los valores que tenemos de nuestra serie. Entonces, vamos a comenzar. Estas se supone que son ventas trimestrales, ¿sí? Las ventas del primer trimestre, suponiendo que empieza en enero, febrero, marzo, se vendieron 42 unidades. El trimestre siguiente, 26, y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a calcular promedios móviles, ¿bien? Que en este caso, ventas trimestrales, tenemos 1, 2, 3 y 4 valores. ¿Por qué tomo 4? ¿Cuántos trimestres entran en un año? 4. En un año, exactamente, en un año voy a tener 4 trimestres. Bien, entonces voy a ir haciendo promedios, ¿sí? Cada 4. Entonces tomo 4 subperiodos y calculo un promedio. ¿Bien? Por eso está esta rayita, voy a borrar acá para que se entienda. Esta rayita lo que está tratando de representar es que el primer promedio que voy a calcular va a ser correspondiente a estos primeros 4 trimestres. ¿Por qué 4? Porque los datos los tengo trimestralmente y en el año va a estar conformado por 4 de estos subperiodos trimestrales, ¿bien? Entonces, 42 más 26 más 37 más 44, obtengo un valor de 37.25, ¿bien? Son promedios móviles, es decir, significa que me voy a ir moviendo hacia abajo en la serie, siempre tomando de a 4 trimestres, ¿ok? Entonces, para el siguiente, fíjense que acá hay una barrita ahí, tiqui, tiqui, lo que hace es tomar de nuevo ahora 4 periodos, pero me moví uno hacia abajo. Entonces 26 más 37 más 44 más 56, calculo un promedio y es este otro valor que tengo ahí. Y así voy a ir calculando estos promedios móviles, siempre corriéndome hacia abajo un subperiodo. ¿Bien? Una vez que recorro toda la serie, fíjense que acá pierdo acá un último dato, ¿bien? Por esto de que estoy como de alguna manera
reduciendo esa información. Y hay que asignarle estos promedios a algún periodo en particular. Como esta cantidad de trimestres que entran en un año es un número par, ¿sí? Es decir, tomé los 4 primeros trimestres, el promedio que yo calculé con esos 4 datos, ¿a qué periodo le correspondería asignar ese promedio? No al 2, ni tampoco al 3. ¿Por qué? Porque la mitad, si quisiera centrarlos de alguna manera a esos promedios, está justo entre el 2 y el 3. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces lo que vamos a hacer es volver a promediar, dado que este es un número par, y que ese promedio que calculé no le correspondería a un periodo en particular, lo que voy a hacer es volver a promediarlos, de a 2 ahora, de a pares. A los promedios móviles los voy a promediar de a 2 para pasar a promedios móviles centrados, ¿bien? Entonces, este 37,25 quedaría comprendido entre el periodo 2 y el 3, entre T2 y T3, ¿sí? Luego, el 40,75, que lo usé calculando un promedio entre los 4 trimestres siguientes, que son esos que estoy marcando, el centro estaría acá, ¿sí? Entonces, si ahora yo vuelvo a calcular un promedio entre estos dos, ¿a qué periodo les parece que va a corresponder ese nuevo promedio? Al que queda justo en el centro, es decir, a este 37. Por eso, el promedio móvil ahora centrado, calculado entre el promedio de estos dos valores que estoy marcando, lo vamos a asignar a ese periodo 3. ¿Bien? Bárbaro. Bueno, entonces ahora, para el promedio móvil centrado para el tercer periodo, o sea, para el tercer trimestre, va a ser 39. ¿Bien? ¿Que de dónde surgió? De hacer el promedio de estos dos promedios móviles, que a su vez cada uno de estos surge de promediar 4 trimestres, ¿no? ¿Se entiende? Ahí fui como al revés en la lógica. Bien, ahora me voy a mover, porque son móviles, me voy a mover un lugarcito hacia abajo, y ahora voy a promediar los dos que siguen. 40,75, 45,25, el promedio da 43. Y entonces ahora ese 43 se lo asigno al cuarto trimestre. ¿Ven? Y así me voy a ir moviendo hasta finalizar la serie. Profe, ¿Alguna duda? Sí. ¿cómo sería el cálculo del 39? Fíjate que el 39 surge de promediar únicamente estos dos promedios. Lo que estamos haciendo en esta segunda columna es centrar estos promedios que están acá, porque, como te decía recién, al ser un número par, la cantidad de periodos que has promediado, no se lo puedes asignar a un T sub i en particular. Entonces necesitamos vincular cada promedio móvil centrado a un T sub i. Entonces, con estos no podemos hacer nada. Sí o sí tenemos que volver a promediar estos dos, solo dos ahora, solo dos, para que ese 39 ahora sí quede vinculado o asociado a este tercer trimestre que tenemos acá. ¿Sí? ¿Me seguís? Claro, sí, sí. Vamos a ver cómo se calculan ahora esta última columnita, que es la que necesitamos para luego obtener estos índices. Fíjense, ¿para qué nos sirve y cuáles son los pasos? Acá todo lo que les conté recién está resumido en esta diapositiva. Entonces, primer paso, aislar el efecto de componente estacional e irregular mediante promedios móviles. Entonces, toda esa cuentita que les expliqué recién acá en el paso 1 y 2, lo que estamos haciendo es quitarle a la serie el efecto irregular, el ruido que tenemos, todo lo aleatorio, y a su vez le estamos sacando el componente estacional. ¿Sí? Lo estamos de alguna manera, no se lo estamos sacando, lo estamos aislando. Queremos que queden solamente, me corrijo ahí porque lo dije mal, a través de los promedios móviles que calculamos recién, lo que hacemos es aislar, ¿sí?, de los efectos estacional e irregular, ¿sí?, a través del uso de estos promedios. Y nos vamos a quedar solamente con lo estacional y lo regular que estamos viendo acá, ¿sí?, estacional e irregular.
se los leo teóricamente, pero es lo que recién intuitivamente traté de explicarles. El número de datos comprendidos en cada promedio es la cantidad de veces que el subperíodo está comprendido en cada año. Esto que vimos recién de los trimestres, los cuatrimestres, y cuántas veces entra ese subperíodo dentro del año es lo que nos va a permitir saber cuántos datos vamos a tener que ir promediando, ¿sí? Si 4, 3, ¿bien? Luego, cómo se reemplaza cada valor de la serie por un promedio de las observaciones correspondientes a todo un año o al periodo que estemos analizando. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a reemplazar a esta columna Y por estos promedios. De alguna manera, estos valores siguen siendo ventas, por ejemplo, ¿sí? Que en lo observado dio 37, pero si yo utilizo los promedios móviles, ahora para el periodo 3 me da 37,25. Para el periodo 4, las ventas, las Y subieran iguales a 44. Sin embargo, el promedio móvil me da, y así. Ahora, sí, perdón, vuelvo acá. En realidad lo que vamos, acá la cantidad de subperiodos era igual a 4, recuerden que ahí vamos a los promedios móviles centrados, entonces finalmente nos vamos a quedar con esta columna. Es decir, en lugar de 37, observamos 39. En lugar de 44, los promedios móviles centrados dan 43. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por un lado, tenemos los datos observados de la serie, ¿sí? Los datos históricos. Pero a partir de esos datos históricos construyo los promedios móviles centrados, que también son ventas, ¿sí? Que acá teníamos que eran unidades vendidas. Bueno, estas son unidades vendidas. Ahora, expresadas a través de promedios móviles centrados, ¿sí? Están representando lo mismo de alguna manera, pero aislando los componentes estacional e irregular, en este caso. Bien, acá quedan aislados esos dos componentes. ¿Vamos hasta ahí más o menos? ¿Qué más nos dice acá? Dice, naturalmente desaparecen las fluctuaciones estacionales y las irregulares. Cuando el número de datos comprendidos en cada promedio es par, debemos tomar promedios móviles centrados. Este es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Se van a tener que dar cuenta ustedes cuando hagan estos ejercicios. Y va a ser el dato de referencia, de nuevo, insisto, para saber cuántos valores de Y sub I vamos a promediar para construir estos promedios móviles. ¿Bien? Luego vamos a obtener el índice de los componentes estacionales e irregulares mediante, fíjense lo que hacemos acá, Y sub I sobre tendencia y ciclo. ¿Sí? Y de esa manera, ¿por qué sobre? ¿Se acuerdan? Porque ¿de dónde viene esto? A mí me interesa que vamos a lo teórico, no tanto al cálculo, porque eso lo van a ver después en el práctico. Fíjense que yo había empezado con este modelo, Y sub T igual al producto de todas las componentes. Si yo al ciclo y a la tendencia los paso acá dividiendo, ¿qué me queda? ¿Sí? Divido por tendencia y ciclo, y entonces me queda que este cociente va a ser igual a el componente estacional y multiplicado por el irregular. ¿Se entiende? Es simple, pero conceptualmente estoy haciendo eso, estoy aislando el componente cíclico el componente estacional y el irregular, ¿sí? Dividiendo por la tendencia y el ciclo. El tercer paso es obtener el índice de estacionalidad, que esta es la última columnita que nos quedó pendiente de analizar. Fíjense que dice, para analizar el efecto estacional del irregular debemos tomar alguna medida de tendencia central, ¿sí? De los índices calculados, ordenados por subperiodos de mayor a menor. De menor a mayor, es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que quiero después, con esos índices, quedarme con un solo valor, ¿sí? Y que generalmente se aplica buscando la mediana o la media aritmética según el caso, ¿sí? Y de esta manera terminamos de eliminar el componente irregular. Y por último, vamos a ajustar esos valores de manera que la suma de los índices debe dar 400, 300, ya vamos a ver, según la cantidad de subperiodos con el que comenzamos trabajando.
Bien, ahora, intuitivamente, ¿qué les parece? De lo que vimos recién y considerando esta expresión, ¿sí? ¿Cómo obtenemos este valor violeta que tenemos acá, este 94,87? ¿Qué les parece? A ver, alguno que me diga, quiero ver si esto lo tienen desarrollado acá en el teórico del modelo nuevo, del libro nuevo, digo. A ver, ¿qué les parece, chicos? ¿Cómo llegaríamos a ese valor? Sí, acá está, sí lo tienen, no sé que lo vamos a ver. Fíjense, nos da un valor 94,87. ¿Cómo llegaríamos a ese valor? 94,87. Divido las observaciones por el promedio centrado. Claro, entonces, exactamente, divido. ¿Qué serían las observaciones? En realidad sería el valor de Y sub I observado, ahí va, el valor de Y sub I observado, dividido, ¿qué cosa? El promedio medio centrado. El promedio móvil centrado. Móvil. ¿Sí? Ahí va. Promedio móvil centrado. Entonces, para obtener este primer valor, ¿sí? Y por eso es importante asociar el promedio móvil centrado a un subperiodo. En este caso, para T sub 3, o sea, para el tercer trimestre en este caso. ¿Por qué? Porque después tendremos que decir este promedio móvil centrado en porcentaje, ¿sí? O el valor de la serie, ya habiendo aislado la estacionalidad y el componente irregular, ¿sí? ¿A qué periodo corresponde ese valor? Bueno, por eso necesito sí o sí tener bien claro a qué periodo corresponde este promedio móvil centrado, porque si no se nos corre la tabla una fila y chau, o sea, hacemos todo mal, ¿se entienden? Entonces, yo sé que este valor, voy a escribirlo acá, para el periodo T sub 3, Y sub 3 observado, esto es un valor observado de la serie, para el trimestre 3 el valor es 37, que es este que está acá. Luego, para ese mismo trimestre, habíamos previamente calculado un promedio móvil centrado, es decir, el promedio móvil centrado para el tercer trimestre resultó igual a 39. Luego los invito a que calculen cuánto nos da 37 sobre 39. Eso nos tiene que dar 94,87. ¿Bien? Esta cuentita que acabo de hacer acá en números, que se ve acá fácil en la tablita, teóricamente es esto. ¿Qué estoy haciendo ahí? Aislando la componente estacional y la irregular, por un lado, ¿sí? Haciendo ese cálculo que vimos recién. Y así lo deberíamos repetir para todos los periodos siguientes, ¿bien? Por ejemplo, en este caso, para el cuarto, o sea, para t igual a 4, tendremos que Y sub I es 44. Y el promedio móvil centrado para ese valor es 43. Fíjense que ahora el observado es mayor que el promedio móvil centrado, ¿sí? 44 sobre 43 es 102,33. ¿Ven? Es mayor. Y notemos que a medida que vamos avanzando, fíjense que los valores van alrededor del 100, se mueven todos, pero a veces nos da más alto y a veces nos da más bajo que 100. ¿Sí? Si no hubiese efecto de estacionalidad, ¿sí? Si los helados se vendieran hipotéticamente igual todo el año, acá yo debería encontrar todos valores iguales a 100. ¿Sí? Sin embargo, no, veo que a veces es mayor que 100, a veces menor que 100, y entonces ahí es donde está reflejado este efecto de estacionalidad que estamos mencionando. Bien, una vez que tenemos esta columna correspondiente a estos índices, ¿sí? Le vamos a llamar índices, para cada subperiodo o promedios móviles centrados en porcentaje, lo que vamos a hacer es ordenarlos, ¿sí?
según cada trimestre. ¿Estamos? Entonces, supongamos que este es el primer trimestre. El código 1 corresponde al trimestre 1, el código 2 al trimestre 2, este al trimestre 3, y luego el trimestre 4, o sea, el cuarto trimestre. Lo hago con números romanos como para distinguirlo de alguna manera. Ahora, ahí se termina el año, ¿no? Ahora, T5, ¿a qué trimestre corresponde? De nuevo al 1. Luego el 6 al 2 y así sucesivamente. Bien, entonces como que se vuelve, se completa el año y volvemos a, continuamos, digamos, la codificación para los trimestres subsiguientes aún siendo un año que sigue, ¿se entiende? Entonces, fíjense que vamos a tener un porcentaje de promedios móviles centrados correspondiente a alguno de esos 4 trimestres. Entonces, este es el ordenamiento que vamos a hacer en esta tablita que tienen acá a la izquierda. ¿Bien? Entonces, voy a ordenar esta columna, los datos que tengo en esta última columna 3, según el trimestre al que corresponde, pertenece cada uno de esos porcentajes. ¿Bien? Entonces, para el trimestre 1, fíjense que, bien, acá debe haber una cuestión de datos, yo acá lo codifiqué mal, disculpen. Esto debe venir de algún enunciado del libro. Acá nos indican que este 94,87 arrancó con el tercer trimestre. Entonces este será el cuarto, el primero, segundo, y así sucesivamente. ¿Bien? Y así continuamos. Entonces, no, chicos. A ver quién me corrige. Lo dije mal. Lo vuelvo a corregir. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo sería en este caso? A ver. Lo vuelvo a escribir. ¿Por qué ponemos acá el 94,87 en el tercero? ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿A qué periodo corresponde este 94,87? El 3. Al 3. ¿Y el 3 a qué trimestre corresponde? Al tercero. Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar ese valor como un dato correspondiente al tercer trimestre. Entonces lo coloco ahí. Luego, el 102,33 corresponde al cuarto trimestre, del año que sea, no importa, es un dato correspondiente a un cuarto trimestre. ¿Sí? El 119,15, ahí sí, ya corresponde al primero, y así sucesivamente. Fíjense que esta tablita que tienen acá a la izquierda surge de reordenar los datos que están en esta tercera columna. ¿Bien? Una vez que terminan con esa tarea, lo que hacemos es ordenarlos de menor a mayor, ¿sí?, a los fines de encontrar las medianas correspondientes a cada uno de los trimestres. Es decir, si ustedes ordenan de menor a mayor, tenemos 2, 4, 5 datos, van a ver que el dato que queda en el centro es 119,10. Bien, tengo dos valores por debajo y 2 valores por encima, ¿sí? Y entonces, para este primer trimestre, me quedo únicamente con la mediana de todos estos índices o porcentajes, ¿bien? Para el segundo trimestre, fíjense que justo en el segundo trimestre quedan todos, y no es casualidad, quedan todos valores menores que 100, ¿no? 87,34, 85, y nuevamente, ahí lo que hago es identificar en esos 5 datos cuál corresponde a la mediana para ese segundo trimestre, ¿bien? 85,71 sería la mediana correspondiente a ese segundo. 94,87 la correspondiente al tercer trimestre y 104,05 al cuarto. ¿Bien? Una vez que encuentro las medianas, voy a hacer una última tarea que es ajustar. Voy a ajustar estas medianas para transformarlas ahora sí en índices, que es lo que yo estoy buscando. Un índice para reflejar la estacionalidad de cada uno de los 4 trimestres del año. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es
una regla básica, regla de 3 simple, sumo todas las medianas, ese valor me da 403,73, y, como les decía recién, si no hubiese efecto estacionalidad, todos estos índices deberían darme 100, y por lo tanto la suma de los 4 debería ser 400. Sin embargo, da 403,73. Entonces lo que vamos a hacer es regla de 3 simple, ¿sí? 119,10 por 400 dividido 403,73, utilizando esos 3 datos, regla de 3 simple, obtengo el índice para el primer trimestre, 118 redondito, ¿sí? Y así con los otros 3 valores, ¿sí? Es decir, que los índices, salvo que la suma de las 4 medianas me dé justo 400, coinciden, digamos, si no tengo que hacer este ajuste. De manera que la suma de los 4 índices debe dar 400, ¿bien? Pregunta, a ver si me están prestando atención. Si en lugar de haber trabajado con trimestres, usara cuatrimestres, ¿cuánto me daría esta suma de acá? 300. 300, exactamente, 300. ¿Sí? Presten atención a esos detalles porque, bueno, se estarán preguntando cómo podemos llegar a tomar esto en el parcial, y puede ser que nos den ya esta tablita calculada, puede ser que me falte completar acá algunos valores y luego ordenarlos y calcular estas medianas. También puede ser que tengamos los índices ya calculados, ¿bien? Y digo parcial porque estoy pensando en los que rinden el tercer parcial. Pero también tengan en cuenta que este tema se toma práctico sí o sí en el final. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos entonces? Es medio engorroso, pero si lo hacen una vez, ya van a ver que después es bastante mecánica la cosa. Sí me interesa muchísimo que sepan para qué sirven estos índices, que son finalmente el resultado de todos estos cálculos. Estos son los índices que mayor utilidad le vamos a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque son aquellos valores que nos van a permitir estacionalizar un valor que pronostiquemos o desestacionalizar algún valor histórico que le querramos quitar el efecto de la estacionalidad. ¿Bien?